Hola, muy buenas tardes. Soy Antonio Galindo, secretario de FEDEMA, y a continuación vamos a dar paso a una nueva jornada muy interesante de FEDEMA. En FEDEMA creemos firmemente en esta jornada, ya que creemos que es muy importante que tanto las personas con esclerosis múltiple como sus familiares estén constantemente informados y formados en nuestra patología. A continuación le voy a dar paso a mi compañera Águeda, que es la presidenta de FEDEMA, y ella va a ser la que dé paso a los compañeros y haga la presentación de la jornada en sí. Buenas tardes. Pues en primer lugar queremos agradecer a todos los que tienen interés en estos temas y nos acompañan una vez más, y sobre todo a las entidades que han hecho posible la celebración de esta jornada, que son Novartis, Sanofi, Bristol Myers Squibb, Biogen y Merck. Han colaborado Fundación UNCE y la Junta de Andalucía, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia y Igualdad. Gracias a ellos podemos mantener esta actividad que es tan importante para nuestro colectivo. Y yo creo que ya podemos dar paso a la primera de las ponencias, que la llevará a cabo Carmen Fátima Rodríguez, abogada de FEDEMA, y nos va a hablar sobre el nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad. Y me gustaría que vayáis tomando nota de todas las preguntas, que las vayáis haciendo a través del chat, y al finalizar las contestaremos todas. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos, y agradecer a quienes han hecho posible la celebración de esta jornada, que como han dicho tanto Antonio como Águeda, pues son muy importantes para nuestro colectivo. Yo voy a hablar, como ha dicho Águeda, del nuevo baremo de valoración del grado de discapacidad. ¿Se ve bien la pantalla que acabo de compartir? Perfecto, pues vamos a comenzar. En abril de 2023, es decir, en abril de este año, ha entrado en vigor el Real Decreto 888/2022 de 18 de octubre, por el que se establece el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de discapacidad. Anteriormente a esto estaba el anterior decreto, que era el decreto 1971/29, que tenía el mismo título y se le ha cambiado el concepto de minusvalía por el de discapacidad. Con este nuevo Real Decreto se establece un procedimiento distinto para la valoración. Aunque en principio puedan parecer cosas técnicas de lo que voy a hablar en el día de hoy, pero yo creo que es muy importante porque nos tenemos que ir familiarizando con todos estos conceptos, porque esto es lo que nos vamos a encontrar en las resoluciones del grado de discapacidad, este tipo de conceptos. Entonces tenemos que ir sabiendo más o menos a qué están haciendo referencia, qué es lo que significa cada una de las cosas que nos vamos a encontrar en el dictamen. Entonces, aunque nos parezca a lo mejor no demasiado entretenido, pero es necesario y por eso el tenerlo en el día de hoy, en la jornada. Vamos a hablar de las novedades que introduce el nuevo baremo en relación con el antiguo. Vamos a empezar por las pretensiones con las que se hace este nuevo procedimiento, este nuevo baremo. Las pretensiones son las de valorar no solo los aspectos clínicos o las deficiencias físicas de las personas con discapacidad, sino también su contexto, es decir, el entorno social, laboral, familiar. Esta es la primera de las pretensiones. Y la segunda es la unificación de criterios entre las diferentes comunidades autónomas. Es decir, que a las mismas deficiencias físicas más los mismos factores sociales tengan un mismo reconocimiento del grado de discapacidad, cosa que con el anterior no existía. Muchas veces nos hemos encontrado en el departamento jurídico de FEDEMA consultas sobre, pues no, un conocido que tengo yo en Extremadura me han dicho que si tengo una EDS de 6, me dan el 33% de discapacidad. Eso realmente no estaba previsto en el decreto, pero por lo que se ve, había determinadas comunidades que utilizaban algún criterio distinto a otra. Entonces, con esta normativa lo que se pretende es la unificación de todos los criterios en todas las comunidades autónomas.
Vamos a ver dónde se han producido los principales cambios. Los principales cambios se han producido en el procedimiento para reconocer el grado de discapacidad, en el plazo para la resolución del grado, en el empadronamiento del solicitante, en los nuevos baremos para medir el grado de discapacidad, en la revisión por cambio en el grado de discapacidad y en los nuevos grados. Vamos a ir analizándolo uno a uno de manera somera. El procedimiento para reconocer el grado de discapacidad. Se establece como novedad el trámite de urgencia para el procedimiento de reconocimiento del grado de discapacidad. Para que sea efectivo este grado de urgencia, tienen que darse una de estas tres circunstancias: que haya razones de interés público por motivos de salud pública, que para determinadas enfermedades con una esperanza de vida menor o para víctimas de violencia de género. En este trámite de urgencia se reducen los plazos a la mitad, pero hay que probar que es real la urgencia. Otra de las novedades se produce en la resolución del grado. Anteriormente, en el plazo de la resolución, no se establecía en la norma, no se establecía un plazo, y se aplicaba el plazo general para la resolución de las administraciones, que eran de 6 meses. Ahora, en la nueva normativa se establece de manera expresa este plazo. Se establece ya los 6 meses. Mi opinión, que antes no se cumplía, aunque no se establecía de manera expresa, se aplicaba en general, no se cumplía porque en casi todas las provincias se está llevando en los centros de valoración de casi todas las provincias de Andalucía. Hay un retraso de más o menos un año. Yo creo que ahora tampoco se van a poder respetar por el atraso que hay acumulado. Pero bueno, ya por lo menos en la norma se establece la obligatoriedad de resolver expresamente en el plazo de 6 meses. El empadronamiento del interesado. Antes, en la antigua normativa, se decía que la competencia para la resolución del grado de discapacidad era del órgano de la comunidad autónoma del lugar en el que resida habitualmente el interesado. Ahora se añade un plus y se dice que la competencia del órgano de la comunidad autónoma será la del lugar donde figure empadronado y tenga residencia efectiva. Es decir, ahora se exige el empadronamiento del solicitante en la provincia donde se solicite. Esta es la principal diferencia. Los nuevos baremos para medir el grado de discapacidad. Antiguamente, o sea, hasta abril de este año, se aplicaban 2 baremos. Uno, en el primero se valoraba cada parte del cuerpo afectada por las deficiencias sufridas, y en el segundo baremo se le añadía la puntuación del baremo de factores sociales, con un límite de 15 puntos si en el primero tenía un mínimo de un 25%. Es decir, que había 2 baremos. Actualmente, pues hay 4 baremos, pero dentro de uno ya veremos que se aplican otros 2 más. El primer baremo de evaluación y estructuras corporales, es decir, de la deficiencia global de la persona. El segundo baremo de evaluación de las capacidades, es decir, de las limitaciones en la actividad. El tercer baremo de evaluación del desempeño, restricciones en la participación. Y el cuarto baremo, evaluación de los factores contextuales o barreras ambientales. Vamos a ver escuetamente características de cada uno de estos baremos. El primero de ellos, la evaluación de las funciones y estructuras corporales de eficiencia global de la persona. A través de este primer baremo se va a evaluar la afectación en cuanto a funciones fisiológicas y mentales, así como los órganos y partes del cuerpo, vista, oído, lenguaje, el sistema interno, respiratorio, digestivo, hueso, músculo, piel, etc. Los calificadores de este baremo van a ir desde insignificante, es decir, que no existe ninguna deficiencia, hasta total. El segundo de los baremos, las limitaciones en la actividad. Aquí se mide la capacidad para desenvolverse las actividades básicas de la vida diaria, valorando el esfuerzo, esto es muy importante, requerido para llevarlas a cabo y el posible grado de dolor. Aquí es donde se incluyen otros 2 baremos concretos, que son el del autocuidado y el de la movilidad, que lo veremos ahora posteriormente. Y se va a valorar desde que no haya dificultad ninguna, no haya ninguna limitación en la actividad, hasta una dificultad completa del 96 al 100%. El tercero de los baremos,
Las restricciones en la participación. Aquí es donde se estudian las limitaciones de la persona en su entorno real. ¿Qué puede hacer esa persona y qué no puede hacer? Por ejemplo, en su vida social, para llevar una vida social normalizada. Entonces, la valoración será desde que no hay dificultad o es insignificante, es decir, inferior al 5%, hasta el máximo, que es una dificultad total, completa, mayor del 95%. El cuarto de los baremos, el de las barreras ambientales, se centra en factores tanto personales como externos que puedan tener una influencia positiva o negativa, es decir, sea una barrera ambiental. Entonces va desde que no hay ninguna barrera hasta que haya una barrera total o completa. Hemos dicho que en el segundo de los baremos, en el de la limitación de las actividades básicas de la vida diaria, se englobaban otros dos, que son el baremo de limitación grave y total en el dominio del autocuidado, es decir, se enfoca hacia las personas que tengan un porcentaje de discapacidad igual o superior al 75% y se considere que necesitan la ayuda de terceras personas en su vida cotidiana. Como hemos dicho antes, está relacionado con el de la limitación. Y otro baremo concreto que también está relacionado con el de las limitaciones es el de la movilidad reducida. El baremo de limitaciones y las actividades de movilidad en el que se emplea para certificar la movilidad reducida. Cuando se asigne una limitación final de la movilidad igual o superior al 25%, se determinará que la persona tiene oficialmente movilidad reducida y, por tanto, dificultades para utilizar el transporte colectivo. Así es como han quedado los grados de discapacidad, los baremos. Ahora vamos a entrar en los grados. Con la anterior norma existían 5 grados. El primer grado era una discapacidad nula, el segundo grado era una discapacidad leve, el tercer grado era una discapacidad moderada, cuarto grado una discapacidad grave y ya el quinto grado era una discapacidad muy grave, que era del 75% en adelante. Esto va a cambiar, esta no es una novedad, digamos, que nos vaya a afectar mucho porque más que nada en la terminología. Pero ahora vamos a ver cómo queda. Pero básicamente se queda igual. Antes empezábamos, como hemos visto, por el grado 1 y ahora vamos a empezar por el grado 0. Cuando no hay discapacidad ya deja de llamarse grado 1 y se llama grado 0, ¿vale? El grado 1 es el leve, el grado 2 es moderado, el grado 3 es grave y el grado 4 es el de total o completa, que antes se denominaba grado 5 e iba desde el 75% en adelante. Ahora el completo es del 96 al 100. Lo que cambia es los porcentajes dentro de uno u otro grado. Vamos a ver un poquito qué es lo que nos van a decir cuando nosotros lo resuelva en nuestro dictamen. ¿Qué nos vamos a encontrar en el dictamen? ¿Qué es lo que estamos obligados a insertar en el mismo los equipos de valoración? Tomando de cada comunidad autónoma. Los equipos están compuestos por, esto es importante, y ahora os explico, por profesionales sanitarios del área social con titulación mínima del grado universitario equivalente. Nosotros desde FEDEMA hemos hecho una reivindicación desde hace muchísimos años de que la esclerosis múltiple debe ser valorada, la discapacidad, la esclerosis múltiple, por neurólogos. Pero sigue sin establecerse per se, que lo hemos hecho en multitud de aportaciones y en todos los foros que nos ha sido posible, sigue sin decirse expresamente. Se dice con profesionales sanitarios con titulación mínima universitaria, que se les va a formar, según nos ha dicho el otro día, estuvimos en unas jornadas de Predis Sevilla y nos dijo el director general de las personas con discapacidad que se estaban formando los técnicos. Lo que pasa es que nosotros queremos algo más y reivindicamos algo más y se le hicimos creer una vez más de las muchas que ya lo hemos hecho. Pero seguimos sin conseguir ese objetivo. El equipo de evaluación va a emitir un dictamen en el que se van a incluir los siguientes puntos. El grado de discapacidad concedido, las puntuaciones obtenidas en los diferentes baremos. Hemos visto que ahora hay 4 baremos. Los códigos de diagnóstico, las deficiencias, limitaciones, restricciones, si hay o no necesidad o concurso de ayuda de otra persona para las necesidades básicas de la vida diaria y la existencia de dificultades de movilidad para utilizar el transporte público, lo que se viene denominando la movilidad reducida.
para la tarjeta de aparcamiento, vamos. Esto que voy a hablar ahora es muy importante porque hay personas que preguntan, bueno, ahora va a entrar el nuevo baremo, pero yo que ya hace 10 meses que tengo solicitado mío, ¿qué pasa? ¿Cómo se me va a evaluar? ¿Con el nuevo baremo o con el antiguo? Entonces, para ello la ley establece 2 disposiciones transitorias. En la primera disposición transitoria se dice que existe una exención de nuevo reconocimiento para las personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Es decir, si yo ya tengo reconocido mi 33, a mí no me tienen que evaluar, a no ser que llegue ya el momento de la revisión, no me tienen que evaluar por este nuevo baremo. Pero si yo todavía no tengo reconocido el 33 y lo he solicitado hace unos meses y todavía no me ha visto el equipo de valoración, cuando me vaya a ver, me va a valorar con este nuevo baremo. ¿Qué nos queda a los pacientes con esclerosis múltiple? ¿Qué queda en nuestro colectivo ASEL? Pues no nos queda más que esperar a ver cómo se va resolviendo, porque ya nos explicó el otro día el director general de personas con discapacidad que todavía no se tienen ningunos resultados de cómo se está aplicando, de cuáles son los resultados de la aplicación del nuevo baremo. Así que esperar a que nos toque pasar por el equipo de valoración y a ver cómo nos va. Que si tenemos tenemos dudas, pero dudas a nivel del colectivo, o sea, es lo que yo le pregunté el otro día, si hay varias personas que tienen una misma duda respecto a algo, pues sí que nos podemos poner en contacto con la Dirección General de Personas con Discapacidad, nos pondremos en contacto a través de FEDEMA y intentaremos que se lo resuelva, pero es que ahora mismo ni siquiera ellos saben cómo se está resolviendo la cuestión, porque es una cuestión nueva, una cuestión que ha entrado en abril y que todavía al Departamento Jurídico de FEDEMA no ha venido ninguna consulta. Y creo que en ninguna provincia todavía hay nadie que haya sido valorado por el nuevo baremo. Así que con esto yo lo que he intentado es, digamos, establecer las pautas mínimas que tenemos que saber, familiarizarnos con los conceptos para cuando nos vengan resueltas nuestras solicitudes, pues saber que no nos van a hablar en los mismos términos que nos lo venían resolviendo. O si hemos solicitado una revisión, no va a ser los mismos términos que la resolución inicial. Si tenéis cualquier duda, pues, por supuesto la podéis hacer ahora a través del chat y si no, a través de las distintas entidades que harán llegar las dudas al Departamento Jurídico de FEDEMA. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen, por la ponencia, como siempre, muy interesante. Y bueno, yo les diría a los que nos oigan que sería bueno si tienen que pasar para renovar o para tener el grado de discapacidad, que consultaran con FEDEMA, con las entidades provinciales y la que corresponda a cada uno, y a través de las entidades llegarán a nosotros y les podremos orientar si tienen algún tipo de problema o si tienen alguna duda antes de pasar, incluso por si les falta documentación que sea necesaria y no pierdan tiempo a tener que pasar después nuevamente. Así que muchísimas gracias, Carmen. Y ahora daremos paso a Reyes Valdés Pacheco, psicóloga de FEDEMA, que nos va a hablar de cómo gestionar las relaciones sentimentales en esclerosis múltiple. Adelante, Reyes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues hoy, como ha dicho Águeda, vamos a hablar de cómo gestionar las relaciones sentimentales y espero que sea de vuestro interés. Voy a compartir pantalla y nos ponemos a ello. Creo que se ve bien. Vale. Pues bueno, vamos a empezar diciendo que la relación de pareja es una de las más importantes que vamos a tener a lo largo de toda nuestra vida. ¿Por qué? Porque vamos a compartir muchos momentos, muchas experiencias, intimidad, complicidad, ¿vale? Entonces es una relación que va a tener un peso muy notable dentro de nuestra vida. Evidentemente, cuando llega la esclerosis múltiple, pues la relación de pareja puede verse afectada, ¿vale? Debido a posibles cambios que se puedan generar o a las consecuencias psicológicas que tiene el afrontamiento de estos cambios y de la enfermedad en sí. Pero vamos a empezar por el principio, ¿vale? Unas recomendaciones básicas en los inicios de una relación sentimental. Cuando estamos quedando con esa persona que nos gusta o cuando nos planteamos que esa relación puede ir un poquito más allá, ¿vale? Lo primero que debemos de ser es honestos con nosotros mismos
y preguntarnos qué estamos buscando en ese momento, qué estoy buscando en este momento. Quiero mantener una relación, es la persona con la que quiero mantenerla, entonces hacernos esa pregunta y respondernos con honestidad. Si tenemos fatiga, uno de los síntomas de la esclerosis que tenemos es la fatiga, pues intentar planear citas que sean tranquilas para centrarnos más en la persona y menos en la cantidad de actividades que a lo mejor queremos hacer. También comentar nuestra condición cuanto antes. ¿Por qué? Porque la persona con la que estemos se va a sentir libre de tomar la decisión que quiera. Y no hay nada mejor que una persona que te ha elegido a pesar de todas las circunstancias, ¿vale? Entonces, si la persona tiene toda la información y es libre de tomar esa decisión, pues uno puede estar seguro que ha elegido a una persona adecuada, por lo menos en ese momento, ¿no? Explicar también qué significa para nosotros tener la esclerosis, porque no para todo el mundo significa lo mismo, ¿vale? La esclerosis, dependiendo de cada persona, pues es un mundo. Ser sincero también al hablar de los días malos. ¿Y por qué? Porque, bueno, no pasa nada. Hay días que no van a ser tan buenos, y no todos los días van a ser iguales y no pasa nada porque tengamos días malos. Y ser receptivo a las preguntas que nos hagan. Muchas veces intentamos, no quiero hablar de este tema, no voy a, no vamos a obviarlo, intentamos, como si la esclerosis fuera tabú. Pero es bueno ser receptivo. ¿Y por qué? Porque vamos a resolver dudas y vamos a evitar malos entendidos. También aceptar las limitaciones. Si tenemos una serie de limitaciones que nos ha causado la enfermedad, pues podemos compartirle. Compartir nuestro miedo va a facilitar la comprensión también de nuestra sintomatología y de nuestras limitaciones por parte de la otra persona. Mostrarnos abiertos a recibir ayuda es de las cosas que más nos cuesta, el recibir ayuda y el pedir ayuda, ¿vale? Pero al mostrarnos abiertos, la persona también se va a implicar en nuestra situación. Evidentemente, aunque hemos dicho que sí, contestar todas las dudas, lo que no podemos hacer es que la esclerosis acapare toda la conversación. Nosotros somos una persona que tiene más aspectos de su vida, no solo un aspecto que es la esclerosis múltiple. Por lo tanto, podemos mostrar muchos más aspectos y más características nuestras, no solo el ser una persona con cierta patología. Y practicar el optimismo, como siempre digo, el optimismo contagioso. Así que si lo practicamos, pues muchísimo mejor. ¿Y cómo afecta, esto era lo de inicio, cómo afecta la esclerosis múltiple a las relaciones de pareja? Pues sobre todo en la persona afectada puede presentarse miedo al futuro, sentimientos de culpa por verse como una carga para la otra persona, miedo a no sentirse atractivo o atractiva, miedo a no poder llevar a cabo adelante los planes de futuro que tenía en un momento y esos proyectos en futuro que siempre tenía pensados. Miedo también a que la relación se vaya deteriorando y se termine. Y reacciones de frustración, de rabia, de desesperanza, de autocompasión, de soledad. Y eso se da en la persona afectada, pero la pareja también tiene una serie de preocupaciones, ¿vale? También tiene preocupación por el futuro, por cómo va a afectar la enfermedad a esa vida en común y de forma individual a sí mismo. Miedo a no saber si será capaz de llevar la situación o de ofrecer a la otra persona todo lo que necesite. Muchas veces los familiares dicen que no sé si estoy a la altura, no sé si voy a poder estar a la altura de las circunstancias. Y al final tienen las mismas reacciones que la persona afectada. Frustración, rabia, soledad, desesperanza, autocompasión. O sea que ambos miembros de la pareja tienen miedo, tienen preocupaciones y tienen emociones que a veces pues, son desagradables. ¿Qué tiene como consecuencia todas estas preocupaciones? Pues quizás se ve, y esto es más en las personas afectadas, una dependencia excesiva. Una dependencia física. Sí, necesitamos ayuda para realizar algunas tareas, pero también se da una dependencia emocional, porque renunciamos a otras relaciones sociales fuera de la pareja. Nos centramos mucho en nuestra pareja y esta se convierte pues, en nuestro único punto de referencia en cuanto a la vida social, de ocio, se refiere, ¿vale? Entonces se puede dar esta dependencia excesiva que no es sana. Pero claro, pueden surgir problemas, evidentemente. ¿Y por qué? Porque no hay ninguna relación de pareja que no tenga problemas. No hay ninguna relación perfecta. Con y sin esclerosis múltiple, todas las relaciones de pareja van a tener problemas.
por la convivencia, por las responsabilidades, con la familia, por el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Si a esto le sumamos que hay algún problema de salud, en este caso la esclerosis múltiple, pues los conflictos pueden aumentar, impidiendo que se dé una relación fluida o que haya una merma en esa relación. Pero si conseguimos que a pesar de la esclerosis múltiple podemos poner en práctica unas habilidades de afrontamiento en nuestra relación, es verdad que puede consolidarse y puede asentarse en unos pilares bastante fuertes, ¿vale? En unos pilares que van a ser de apoyo, de acompañamiento y que se fortalecerán a pesar de la enfermedad, aprendiendo a vivir con ella y aprendiendo a vivir con las circunstancias. Y lo ideal sería que también aportáramos esas soluciones a todas las dificultades que vayan surgiendo. O sea, que poderse hacer, se puede hacer. ¿Cuáles serían las claves para la pareja ante la esclerosis múltiple? Vamos a ver una serie de claves, ¿vale? Pues lo principal, lo primero, básico y fundamental, conservar el respeto hacia el otro por encima de todo, ¿vale? Porque a pesar de vivir momentos complicados, a pesar de tener un caos emocional, a pesar de sentir ese desequilibrio que las emociones nos pueden generar, seguimos siendo personas dignas de respeto. Y el padecer esclerosis múltiple o ser la pareja de una persona con esclerosis múltiple no nos justifica todos los comportamientos. Por lo tanto, el respeto es esencial por encima de cualquier cosa. Bueno, pues estábamos hablando de qué podemos hacer para solventar cuando surgen los conflictos, ¿vale? Y vamos a dar una serie de consejos. Lo primero que hay que hacer es tener una comunicación sincera, fluida y clara, ¿vale? Estas 3 características van a ser fundamentales y eso es lo que nos va a llevar a no malinterpretar las discusiones o las cosas que nos digan, ¿vale? No nos va a llevar a interpretar de una forma incorrecta, es decir, nos va a llevar a interpretar de una forma correcta. Por lo tanto, es fundamental e imprescindible esta comunicación sincera, fluida y clara para que la pareja vaya por buen camino. ¿Qué tiene como consecuencia positiva esto? Pues que va a ser el principio para resolver los conflictos. Y resolviendo los conflictos también van a disminuir el nivel de nuestras preocupaciones y de nuestro estrés. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando una relación tiene muchas discusiones, pues se produce un nivel alto de estrés. Entonces, si empezamos a tener este tipo de comunicación y utilizar también la empatía, disminuirá nuestros conflictos y como consecuencia el estrés. Y ambos miembros de la pareja nos sentiremos apoyados y comprendidos mutuamente. Y también debemos tener en cuenta que el malestar y los disparos pueden influir en diferentes áreas, independientemente de donde se produzca el tropiezo. Si tenemos una discusión con respecto a algo relacionado con la enfermedad, pueden empezar a salir cosas de otros aspectos de nuestra convivencia, de la familia, de los niños, ¿vale? Entonces, eso sí tenemos que tenerlo claro, que los conflictos tienden a extenderse a otras áreas y eso no es sano. ¿Y cómo podemos mejorar la relación? Áreas no haya conflicto, ¿vale? Pero ¿cómo podemos mejorarlo? Bueno, pues no centrarnos exclusivamente en la esclerosis múltiple, ¿vale? Ni la comunicación que vayamos a tener con nuestra pareja, ni nuestra vida, centrando en la esclerosis múltiple. Si me habéis escuchado en otras ocasiones, siempre digo que hay que aprender a vivir con la esclerosis múltiple, pero no para la esclerosis múltiple. Es lo que hemos dicho anteriormente, no que todo gire en torno a ella, ¿vale? Somos personas con otros aspectos y tenemos otras circunstancias vitales, no solo estas. Tanto la pareja como la persona afectada, tanto no centrar la vida de pareja en esto. También tener espacios propios, donde se mantengan las aficiones de cada uno, ¿vale? Y al mismo tiempo mantener actividades, por supuesto, de ocio comunes, porque no solo vamos a estar para lo que son las obligaciones, las responsabilidades, sino también para tener momentos de relajación y de ocio, ¿vale? También mantener unos límites claros en la relación, es decir, que hay espacios y aspectos que solo conciernen a la pareja y otros miembros, por ejemplo, la familia, amigos o quien sea, no pueden entrar en esos espacios, ¿vale? Nosotros vamos a ser quienes decidamos cuáles son esos espacios, a quién incluir en esos espacios y cómo hacerlo, ¿vale? Y esto va a favorecer mucho lo que es el respeto y la unión entre ambos, entre
ambos miembros. También respetar las decisiones de la persona afectada con respecto a la esclerosis múltiple, es decir, la persona afectada es quien toma las decisiones. La pareja puede dar su opinión y evidentemente llegar a un consenso, incluso darle consejos, pero las decisiones las toma la persona afectada, porque es la afectada de la enfermedad, la gran redundancia, ¿vale? ¿Y cuáles son las fórmulas para conseguir una relación en positivo? Pues no sobreproteger a nuestra pareja, ¿vale? Nuestra pareja que está afectada en este caso tiene que seguir participando y tomando las decisiones en todos los aspectos de su propia vida y de la vida en común, ¿vale? Y de la vida familiar. Conservar la intimidad porque esta mantiene la complicidad, la confianza y un apoyo físico y emocional para ambos. Evidentemente no en todos los momentos se tiene el mismo nivel de intimidad y hay veces que puede haber sintomatología que nos impida llevar una intimidad como a lo mejor la teníamos antes. Pero siempre se pueden buscar fórmulas y se puede consensuar aspectos para conservar esta intimidad. También buscar soluciones a los problemas de una forma individualizada, lo que hemos dicho antes. Los problemas se pueden extender, ¿vale? Empiezan por una cosa y se extienden a los demás aspectos de nuestra vida. Por lo tanto, vamos a intentar, si tenemos un problema, buscar solución a ese problema. No mezclarlos, porque si no, entonces se hace una bola demasiado grande y no lo vamos a gestionar muy bien. Decirnos todo lo que nos gusta del otro. Muchas veces nos fijamos todo en lo que no nos gusta. Y si hemos empezado por esa persona y nos enamoramos de esa persona, había muchas cosas que nos gustaban. Es verdad que la convivencia y las relaciones están para conocerse y puede ser que a lo mejor pues, no se llegue a estar para siempre, ¿vale? Pero en el momento en el que se esté, siempre decimos lo que nos gusta y no solo centrarnos en las cosas que son negativas, ¿vale? También tenemos que ser cariñosos, dedicarnos tiempo y cuidarnos mutuamente. No reprocharnos sobre todo cosas del pasado. ¿Por qué? Porque el pasado no se puede cambiar. Por mucho que nos le echemos en cara, no lo vamos a solucionar. Y enquistar cosas que han pasado anteriormente y que no le dimos la solución adecuada o que nos molestamos, sí, lo ideal sería hablar en el momento. Y si no lo hemos hablado en el momento, pues intentar solucionarlo ahora, pero no estar reprochándonos continuamente eso, ¿no? También revisar nuestros pensamientos y nuestro diálogo interno, ¿vale? ¿Por qué? Porque la forma en que nosotros pensemos, la forma en que nosotros nos hablemos, va a influir tanto en nuestros comportamientos como también en las actitudes que tenga nuestra pareja. Si nosotros, por nuestra falta de estabilidad emocional o porque tenemos pensamientos que son muy negativos, nos comportamos de una manera negativa, no solo nos va a perjudicar a nosotros, también va a perjudicar a la pareja. Mantener siempre el buen humor y fomentarlo, ¿vale? Porque es verdad que todo se ve diferente si nos reímos y hay que reírse de lo mismo. También facilitarnos la vida. No lo vamos a complicar. Si es necesario que intentar provocar cambios o intentar o que esos cambios provoquen cosas que tengamos que modificar, pues modificarlas, porque el fin es mejorar. Y en fin, facilitarnos la vida y sentirnos cómodos. Seguir haciendo planes en el futuro. Es verdad que siempre, cuando estamos en consulta y eso, decimos que hay que mirar el presente, que el presente es lo único que tenemos, pero evidentemente también tenemos que tener planes de futuro. Los planes de futuro no son rígidos, los planes de futuro pueden ser flexibles, pero mantener esa ilusión por tener proyectos de futuro, pues es bastante alentador. Aceptar también que tenemos problemas y que si no somos capaces de solucionarlos, pues que pidamos ayuda para ello. Por lo tanto, ambos miembros de la pareja deben comprenderse, cuidarse mutuamente y superar los obstáculos del día a día juntos. Esto es fundamental y se puede conseguir. Y como he dicho antes, si vemos que es imposible o que la situación nos está desbordando un poco y que la relación se está viendo perjudicada gravemente, pues intentemos pedir ayuda. Y así mucho más, espero que haya sido de vuestro interés y muchísimas gracias por la atención. Vamos a pasar a la ponencia del doctor Eduardo Durán Ferrera, neurólogo de la Unidad de Enfermedades Desmilenizantes Servicio de Neurología del Hospital Virgen de Rocío de Sevilla. Nos va a hablar sobre novedades en investigación y tratamiento de la esclerosis múltiple.
síndrome neurológico aislado. Sí. Buenas tardes, doctor. Pues adelante. Pues yo voy a hablar de dos aspectos. Al final daré alguna pincelada de cuáles son el grupo de fármacos que se esperan que salgan próximamente. Y yo voy a hablar del RIS, que no es exactamente el síndrome neurológico aislado, sino el síndrome radiológico aislado. Y ahora pues lo desarrollamos. Esto es un acrónimo que viene del inglés, que significa, como después veremos, Radiologically Isolated Syndrome, ¿vale? Que es lo que significa síndrome radiológico aislado. Bueno, un breve recordatorio de la esclerosis múltiple, que yo creo que todos los que estamos aquí sabemos lo que es. Es una enfermedad del sistema nervioso central, una enfermedad neurológica, en el que hay un componente inflamatorio y un componente degenerativo, es decir, una enfermedad dual, que tiene los dos componentes. La inflamación se produce por un mecanismo autoinmune, es decir, nuestras defensas son las que atacan al propio sistema nervioso central, y es una enfermedad que suele empezar entre los 15 y los 45 años, y en la mayoría de los casos los pacientes son mujeres, aproximadamente 2/3 de los pacientes. ¿Qué consecuencias tiene la enfermedad? Bueno, pues las consecuencias son, por un lado, el que van acumulándose lesiones en el sistema nervioso central, visible en la resonancia magnética. Por otro lado, que van apareciendo brotes y que se va acumulando discapacidad, ¿no? La primera charla ha sido de valoración de la discapacidad, porque esta es una enfermedad que provoca discapacidad. Por tanto, siempre que, teniendo en cuenta las consecuencias que tiene la enfermedad, siempre que haya un tratamiento aprobado e indicado, debemos de aplicarlo. Aprobado por la autoridad sanitaria e indicado. Es decir, que en el prospecto, que en la ficha técnica, pues cuando viene en un apartado que pone indicaciones, cuándo se debe de usar el fármaco en cuestión. Pues si hay algún fármaco indicado para la enfermedad, que afortunadamente hoy día lo hay, pues debemos de aplicarlo. Los objetivos del tratamiento serían lo que se llama el NEDA, que es otro acrónimo que significa no evidencias de actividad de la enfermedad, no evidence disease activity. Y es decir, que no haya pues esas cosas que hemos dicho que ocurren, brotes, nuevas lesiones en resonancia y que se acumule discapacidad. Pero claro, antes de poner un tratamiento para cualquier enfermedad, hay que diagnosticarla. Yo siempre digo que lo más importante que hacemos los médicos no es tratar, sino diagnosticar. Si el diagnóstico es erróneo, el tratamiento será erróneo. Por lo tanto, lo más importante es el diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Bueno, pues la enfermedad tiene una serie de criterios diagnósticos que se llaman, que a lo largo de los años han ido evolucionando. Si hacemos un muy breve repaso histórico, en el año 65 estaban los criterios de Schumacher, que se basaban únicamente en consideraciones clínicas, es decir, en los brotes que tenía el paciente y en la exploración neurológica. En el año 83 aparecieron unos criterios nuevos, que eran los criterios de Poser, que aparte de síntomas, pues se apoyaba en otras pruebas. Y cuando digo otras pruebas, no incluyo la resonancia magnética, porque en esa época la resonancia magnética estaba en pañales, por decirlo de forma coloquial. Cuando digo con el apoyo de otras técnicas, pues me refiero a potenciales evocados y a la punción lumbar, ¿vale? Y en estos criterios de Poser que ven aquí del año 83, para el diagnóstico, pues se habla de 2 brotes, ¿vale? En todos los casos. Es decir, había que tener, para tener la enfermedad confirmada, 2 brotes. Y en el año 2001 aparecieron unos nuevos criterios, que son los criterios de McDonald, que por primera vez incorporaban la resonancia magnética para el diagnóstico de la enfermedad. Año 2001, hace 22 años, que es antes de ayer, pero hasta el año 2001 la resonancia no se utilizaba como criterio diagnóstico de la enfermedad. Y a lo largo de los años han ido apareciendo revisiones de estos criterios en el 2005, en el 2010, en el 2017 y probablemente en el 2024 aparezcan unos nuevos criterios y esos criterios se han ido modificando para simplificar el diagnóstico. ¿Y por qué queremos simplificar el diagnóstico? Bueno, pues porque si los pacientes los diagnosticamos antes lo podremos tratar, porque decíamos antes que primero el diagnóstico y después el tratamiento. Y simplificar el diagnóstico no se trata de diagnosticar de esclerosis múltiple a cualquiera, sino se trata de que los criterios sean menos estrictos, ¿vale?
pero sin perder sensibilidad. Es decir, que no haya nadie con esclerosis múltiple que no se diagnostique, ni diagnosticar cosas que no sean esclerosis múltiple. ¿Y por qué es importante tratar pronto a los pacientes? Bueno, pues pido perdón porque esta diapositiva es en inglés, porque sabemos lo que es la historia natural, que la historia natural nos ha dicho que si no hacemos nada, si vemos al paciente y no le tratamos, pues acumulará un nivel de discapacidad que está aquí representado en gris, mayor que si lo tratamos de forma tardía, y eso a su vez será mayor que si lo tratamos de forma precoz. Entonces, como sabemos que mientras antes tratemos a los pacientes, el nivel de discapacidad que acumularán será menor, pues es importante intentar diagnosticarlo antes para poder así tratarlo antes. Decíamos antes, ¿qué consecuencias tiene la enfermedad? Pues resonancia, nuevas lesiones, brote y discapacidad. Y eso lo sabemos por lo que he dicho de la historia natural. Y la historia natural es eso, pues cuando no existen tratamientos para una enfermedad, que eso pasaba cuando la enfermedad se describió y hasta hace no mucho tiempo, pues la época de Charcot, hace más de 200 años, que él fue el que describió la enfermedad, pues él iba viendo a los pacientes, los iba revisando y veía lo que ocurría. Y veía pues, que los pacientes iban acumulando discapacidad, que está ahí representado en verde, con el paso del tiempo, la discapacidad va a más. Iba también acumulándose lesiones, eso lo hemos visto en la resonancia, eso evidentemente no se veía en la época de Charcot, eso lo hemos visto cuando la resonancia se fue incorporando a la práctica clínica habitual, y eso lo tenemos ahí en amarillo, van apareciendo lesiones inflamatorias, que vemos como al principio hay más inflamación, hay más líneas amarillas, y con el tiempo hay menos, ¿vale? La inflamación va a menos. Y la discapacidad vemos que va a más, que se correlaciona con la degeneración. Por eso decíamos al principio que es una enfermedad dual. Entonces, al principio, las primeras líneas amarillas pues van apareciendo lesiones que no dan síntomas, y llega un día en el que aparece el primer episodio, el primer brote, que nos provoca una discapacidad, normalmente con corticoides mejora, y al cabo del tiempo aparece el segundo episodio, ¿vale? Y precisamente decíamos que con los criterios de Poser hacía falta 2 brotes. Pues antes el diagnóstico lo hacíamos aquí, donde está señalado con la flecha naranja. En el año 2001, como hemos dicho, aparecieron los criterios de McDonald y ya permitía diagnosticar la enfermedad con un ataque, con el apoyo de la resonancia o de la punción lumbar, pero ya nos permitía diagnosticar la enfermedad con un ataque. Y apareció por primera vez el concepto CIS, ¿vale? Que viene del inglés de Clinical Isolated Syndrome, es decir, síndrome clínico aislado, el primer brote. Ya con el primer brote podíamos diagnosticar la enfermedad. Con lo cual, habríamos adelantado el diagnóstico, que es lo que se pretendía, adelantar el diagnóstico para poder así tratar antes. Bueno, y entonces, ¿qué es el RIS? Estamos aquí, parece que nos volvemos locos, CIS, RIS, que es un trabalengua, un juego de palabras. ¿Qué sería entonces el RIS? Pues el RIS sería, si está en la historia natural, sería antes de que aparezcan los síntomas, detectar la posible enfermedad cuando no han aparecido síntomas. Es decir, cuando aparecen lesiones pero que no dan síntomas, que sería aquí, ¿vale? La primera línea verde sería el primer brote, pues cuando vemos que hay esas lesiones. ¿Por qué aparece el RIS? Porque, claro, si una persona no tiene síntomas de esclerosis múltiple, ¿por qué vamos a sospechar una esclerosis múltiple y le vamos a hacer una resonancia? Bueno, pues normalmente el RIS aparece cuando una persona tiene unos síntomas que no son los típicos de una esclerosis múltiple, se le hace una resonancia y la resonancia se parece bastante a la de una esclerosis múltiple. Eso sería un RIS. Cuando aparece en una resonancia lesiones compatibles con esclerosis múltiple en un paciente que no tiene nada que sugiera una esclerosis múltiple en cuanto a síntomas. Y claro, esto sería, hablar en este caso de pacientes es complicado, sería más bien individuos o personas que tienen esto, no pacientes porque no han tenido síntomas. ¿Y qué hacer con estas personas? Pues eso supone un reto para los neurólogos, porque en algunos casos pueden acabar desarrollando una esclerosis múltiple y en otros no. Ahora vamos a ver esto. ¿Cómo es de frecuente este RIS, este síndrome radiológico aislado?
Bueno, pues esto es un estudio que se hizo en Suecia en el año 2013, me parece que era el estudio, sí, en el año 2013, y a casi 2.000 personas se hizo una resonancia y se vieron 2 casos de RIS, es decir, aproximadamente el 0,1%, que es uno de cada 1.000, ¿vale? Es decir, que no tiene una incidencia alta, pero se ven en las consultas. Vamos a poner un ejemplo. Esto es una persona de 36 años que va conduciendo, le dan un golpe por detrás en el coche, lo típico que le duele el cuello, un latigazo cervical, y le dicen, bueno, pues va a un traumatólogo y el traumatólogo le pide una resonancia a ver si ha tenido algún impacto o algún problema en la columna vertebral cervical. Y al hacerle la resonancia, pues se ve, que no sé si lo ven, lo voy a señalar con unas flechas, que aparecen 2 lesiones, 2 imágenes hiperintensas, más blancas que el resto de la médula, que sería ese cordón que se ve, y que eso no se esperaba que estuviera ahí, y que evidentemente eso no tiene ninguna relación con el golpe. Y entonces pues se decide a ese paciente hacer una resonancia del cerebro. Y al hacer la resonancia del cerebro, pues aparecen lesiones. Aquí vemos una lesión en el bulbo raquídeo, en el tronco del encéfalo, en el cerebelo, lesiones periventriculares, subcorticales, lesiones de aspecto desmielinizante, que serían, digamos, por decirlo de una manera, con mucha pinta de esclerosis múltiple, en una persona que nunca ha tenido síntomas y que se ha descubierto por casualidad. Ojo, pueden aparecer más lesiones o lesiones en el sistema nervioso en otras enfermedades que no tienen nada que ver con la esclerosis múltiple, ¿vale? Por ejemplo, una de las más frecuentes sería la migraña. Y en la esclerosis múltiple, las lesiones que aparecen en la resonancia tienen unos sitios típicos y una forma y un tamaño típico, ¿vale? En la esclerosis múltiple, pues las lesiones suelen aparecer, sobre todo las que son compatibles con la enfermedad, a nivel de la corteza, a nivel de alrededor de los ventrículos, en el tronco del encéfalo o el cerebelo y en la médula, ¿vale? Y estos son los criterios de McDonald's del 2016, donde con 2 brotes, pues muchas veces no hace falta ningún criterio adicional, pero con un brote se puede diagnosticar la enfermedad, que es lo que decíamos antes. Bueno, vamos a hablar un poquito del RIS, que era el objeto de la charla. El RIS se empezó a hablar de él en el año 2009, en esta revista se escribió un artículo, en la revista Neurology, y pues 44 pacientes, los que le habían hecho una resonancia por síntomas que no eran típicos o sugerentes de esclerosis múltiple, pero que la resonancia sí era muy característica de esta enfermedad, que tienen una exploración normal, y lo que hicieron fue hacer un seguimiento de estos pacientes. Dice aquí que el motivo por el que se hizo fue por dolor de cabeza, por un vértigo periférico, por un traumatismo cráneoencefálico. Entonces, bueno, pues nada que hiciera pensar en esta enfermedad, y aparece una resonancia compatible. Los pacientes se exploran y tienen una exploración normal, y lo que hacen es hacerle un seguimiento. Y aparte de esos 44, a 27 le hacen una punción lumbar. ¿Y qué encuentran? Bueno, pues que un porcentaje importante de pacientes, cerca del 60%, pues en el seguimiento acaban teniendo un empeoramiento de la resonancia. El 25% convierten a CIS, es decir, tienen el primer brote. No habían tenido ningún síntoma, pues tienen el primer brote, en una media de 5,4 años. Eso quiere decir que el 75% no lo tuvo en el seguimiento, ¿vale? Y 2/3 de los pacientes, el líquido también era compatible con una esclerosis múltiple. Entonces, bueno, pues esto es lo que demuestra que los pacientes que tienen RIS, este estudio lo que demuestra que los pacientes que tienen RIS tienen más riesgo de acabar desarrollando una esclerosis múltiple, porque tienen más riesgo de tener brotes. Pero no todos, ¿vale? Entonces, ¿qué hacer cuando nos encontramos con un RIS? Pues, ¿qué pasa con un paciente con un RIS? Pues puede que lo sigamos y no tenga ni nuevos síntomas, nunca ha tenido síntomas, ni progresión radiológica, ni nuevas lesiones en la resonancia. Puede ocurrir que a cualquiera de esas 2 cosas, o que tengan con el seguimiento nuevas lesiones, o por primera vez aparezcan síntomas típicos de esclerosis múltiple, o ambas cosas.
Y entonces lo ideal sería intentar identificar pacientes con algunas características que tuvieran más riesgo de que esas cosas ocurrieran, que aparecieran síntomas de esclerosis múltiple o nuevas lesiones en la resonancia. Y para eso lo que hay que hacer es un seguimiento de series de pacientes y ver qué pasa. Entonces, se hizo algún estudio en ese sentido y se vio en una serie ya de 451 personas con RIS como a los 5 años el 34% habían tenido el primer episodio, el primer brote. Y también dijeron, bueno, pues vamos a separar por características. Y vieron que las personas que tenían en la resonancia lesiones en la médula tenían más riesgo de tener un primer episodio, o si las personas que tenían menos de 37 años con respecto a los demás de 37, y las personas que eran varones con respecto a las mujeres también tenían más riesgo. Por tanto, parece que son factores de predicción que aumentan el riesgo de tener el primer brote. Los hombres mayores de 37, perdón, menores de 37 y con lesiones en la médula cervical. Pero si aplicamos estos 3 criterios a la vez, es decir, una persona que tuviera estas 3 características, pues se ve que a los 3 años la mayoría de esas personas han desarrollado el primer brote, es decir, habrían ya tenido una esclerosis múltiple. Y sin embargo, en el grupo general, pues en este grupo era el 34%, en el primero de 44% era el 25%, y aquí pues estamos hablando de en torno al 90%. Es decir, no todos los pacientes con RIS tienen el mismo riesgo de acabar desarrollando una esclerosis múltiple. Por tanto, hay una relación entre el RIS, perdón, no el CIS, y la esclerosis múltiple, pero tener un RIS no quiere decir necesariamente que vaya a acabar apareciendo una esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, pues hay varias opciones. Una opción podría ser decir al paciente, bueno, como ahora mismo nunca ha tenido síntomas de esclerosis múltiple, nosotros le damos de alta y el día que le pase algo, pide usted cita y lo vemos, mientras no tiene usted que venir por aquí. Otra opción es decir, bueno, pues vamos a tratarlo. Decíamos al principio, siempre que haya un tratamiento aprobado e indicado, pues se debe tratar, pero es que para el RIS no hay ningún fármaco indicado a día de hoy. Y, claro, las personas que defienden tratar a estos pacientes o a estas personas con RIS nos recuerdan esta gráfica, esta imagen que yo ponía antes, que si lo tratamos más tarde, pues hay más posibilidades de acumular discapacidad. Pero también es verdad que, bueno, que la probabilidad de que aparezca un brote y, por tanto, desarrolle una esclerosis múltiple, pues es indeterminado. Es verdad que la esclerosis múltiple puede ser discapacitante, que al principio de la enfermedad no sabemos si va a ser más o menos agresiva y que con el primer brote pueden quedar secuelas. Pero también es cierto que los fármacos, que si tratamos con fármacos, pues los fármacos pueden tener efectos secundarios graves y que ahora mismo eso no está indicado, por lo tanto sería una actuación ilegal. Y después también hay que pensar en la repercusión que tendría para una persona que nunca ha tenido síntomas, ponerle un tratamiento y la carga que supone pues una enfermedad crónica que a lo mejor nunca va a desarrollar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, pues lo que se hace a día de hoy es hacer un seguimiento del paciente en las consultas y se le va revisando y de vez en cuando se le pide una resonancia por ver si hay cambios. Eso es lo que se hace hasta ahora, pero recientemente han aparecido 2 ensayos clínicos en los que por primera vez se trata a pacientes con RIS. Este es uno de ellos que se ha publicado en agosto del 2023, es decir, hace un mes, bastante reciente, y a 89 pacientes con RIS, pues a 45 se le da placebo y a 44 se le da teriflunomida y se ve qué pasa. ¿Vale? Este sería el cuadro de resultados, que quizás es un poco farragoso. Vamos a centrarnos en esta ventana y, por hacer un resumen, ¿cuáles serían los resultados del estudio después de hacerle el seguimiento? Bueno, pues los pacientes
que tienen el primer episodio durante el seguimiento. En el grupo de teriflunomida, que eran 44, lo tenían 8, es decir, el 18%, y en el grupo de placebo, que eran 45, lo tenían 20, el 44%. Es decir, más del doble de los pacientes acaban teniendo un primer episodio. Y en la resonancia, nuevas lesiones en T2, pues la media sería 1,5 en el grupo de teriflunomida frente a 3 en el grupo de placebo. Y lesiones captantes, es decir, el doble, y lesiones captantes de contraste de gadolinio, pues 0,22, es decir, podríamos, haciendo como una media como si fueran pacientes, pues 1 de cada 5 y en el otro 0,50, 1 de cada 2. Aparte de con teriflunomida, en el año 2023 también se ha publicado otro estudio con dimetilfumarato, que son los 2 fármacos orales para las fases, digamos, más iniciales de la enfermedad, en pacientes que no tengan un inicio que impresione de agresivo. Y lo mismo, un número muy parecido, 87 personas, 44 van a dimetilfumarato y a placebo 43. ¿Y qué ocurre aquí? Bueno, pues si vemos la probabilidad de no tener el primer episodio, pues ahí abajo está puesto esto por días. Más o menos hemos puesto esta línea roja a los 720 días, que serían aproximadamente 2 años, y vemos como en azul, que sería el placebo, la probabilidad de a los 2 años no haber tenido un brote sería aproximadamente de en torno al 65-70%, y sin embargo en el grupo de dimetilfumarato estaría en torno a un 85-90%. Por tanto, la esclerosis múltiple es una enfermedad inflamatoria que tiende a provocar discapacidad y en el que hay varios fármacos disponibles a día de hoy y que sabemos que mientras antes lo apliquemos son más eficaces. Esto ha ido llevando a lo largo de los últimos años a modificar los criterios diagnósticos para poder así facilitar la identificación de la enfermedad. Con el acceso a la resonancia de forma, no diría masiva, pero frecuente, pues han aparecido personas con RIS, que serían sujetos que tienen lesiones compatibles con una esclerosis múltiple en el que nunca han tenido síntomas de la enfermedad. Este RIS puede ir en aumento porque cada vez la gente se hace más resonancia, y hay 2 estudios recientemente publicados que han demostrado que en pacientes con RIS pues reducen el riesgo de convertir a esclerosis múltiple. Pero importante recordar que a día de hoy, y repito, a día de hoy, porque a lo mejor eso cambia en el futuro, igual que antes hacía falta tener 2 brotes para la enfermedad y después 1, pues a día de hoy no está indicado, pero tratar a pacientes con RIS, y la opción más razonable parece un seguimiento clínico y radiológico, es decir, seguir al paciente en consulta, verlo, explorarlo periódicamente y hacerle con cierta periodicidad una resonancia. Pero eso es hoy. En el futuro, pues quizás eso cambie y se empiecen a tratar algunos pacientes con RIS, seguramente no todos, pero bueno, se comentaba al principio que hay algunos que parece que tienen más riesgo, lesiones medulares, varones, menores de 37, pues a lo mejor si vemos algún paciente que pueda tener más un perfil de más posibilidad de acabar desarrollando la enfermedad, pues es posible que se pudiera tratar. Pero eso es un futurible. A día de hoy lo que se hace es, y lo que es más razonable, es hacer, como decía, un seguimiento clínico y radiológico. ¿Vale? Eso en cuanto al RIS. Y 2 pinceladas rápidas en cuanto a novedades de futuro. Y bueno, pues los próximos fármacos o grupos de fármacos que se espera que salgan, quizá para el 2025, serían lo que se llaman los inhibidores de la BTK, de la tirosin quinasa de Bruton. Son fármacos que acaban todos en brutinib, y hay varios, evobrutinib, remibrutinib, tolebrutinib y fenebrutinib, que tienen ensayos clínicos en fase 3, es decir, en fase de investigación en pacientes. Son todos fármacos orales y la mayoría se están utilizando para la forma de brote, la remitente recidivante, ya comparado en todos los casos con teriflunomida, pero también hay algunos, como el tolebrutinib y el fenebrutinib, que se están utilizando también para la forma progresiva, ¿vale? En este caso, no frente a un fármaco, sino frente a un placebo.
En el caso del tolebrutinib, tanto primaria progresiva como secundaria progresiva sin actividad, y en el caso del fenebrutinib sería frente a terifonomida en la secundaria progresiva y en la primaria progresiva frente a ocrelizumab, que es el único fármaco que está autorizado a día de hoy. ¿Cómo actúan estos fármacos? Bueno, pues, y esta ya es la última diapositiva, esto sería un poco lo que ocurre en la enfermedad. Esto sería aquí en la parte izquierda los linfocitos. Aquí estarían los linfocitos B y los T que van circulando por la sangre. Esto sería la barrera hematoencefálica, que es como una barrera que separa la sangre del encéfalo, del cerebro, y aquí sería el cerebro. Y lo que ocurre es que estos linfocitos que van circulando, pues la enfermedad se activan, ¿vale? Una vez que se activan, se multiplican, proliferan, atraviesan la barrera hematoencefálica y llegan al sistema nervioso central y lo atacan. Lo que ocurriría con este fármaco es que actúa periféricamente, es decir, en el compartimento sanguíneo, disminuyendo la activación y la proliferación, y por primera vez tendríamos un fármaco que atraviesa la barrera, porque todos los fármacos que tenemos hasta ahora actúan sobre todo aquí, a nivel de periférico, y tendríamos un fármaco que atraviesa la barrera hematoencefálica y tiene un efecto tanto periférico como central, y aquí reduce la actividad de los linfocitos, tanto los B como los T, sobre todo los B. Entonces, bueno, pues estos fármacos están en fase de investigación, hay buenas perspectivas y esperemos que salgan hacia adelante. Quizás se caiga alguno, pero probablemente acaben saliendo, y bueno, pues a lo mejor con algunas indicaciones como la forma progresiva, que ahora mismo están mucho más limitadas de tratamiento. Pero todavía es pronto y habrá que esperar, yo creo que como mínimo al 2025. Así que nada más, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor, por la ponencia. Muy bien indicada, y esperamos que las preguntas nos lleguen o al correo electrónico esclerosismúltiple@hotmail.com, o a través del chat si lo podemos recuperar en algún momento, porque hemos tenido estos problemas técnicos, pues hemos perdido muchas de las preguntas. En A ver Facebook si he pudiera puesto yo ser. también un anuncio del fallo que hemos tenido, y pido también que las hagan por ahí. Así que todas las preguntas que nos lleguen las lanzaremos al ponente que corresponda y las responderemos, si es posible, todas juntas en alguna publicación. Claro, yo creo que se puede esperar a lo mejor unos días, 4 o 5 días, para acumular las preguntas, y yo por mi parte se me pueden enviar al correo electrónico y las contesto sin ningún problema, siempre que sepa la respuesta, claro. Claro, a todas las preguntas dando respuesta, ¿no? La verdad que ha sido una jornada muy interesante. Espero que tengan la acogida que siempre tienen las jornadas. Es verdad que hemos contado esta vez con algunos problemas técnicos, que nos disculpen. Y bueno, como dicen, son gajes del oficio, ¿no? El directo es el directo, y hemos tenido algunos problemas. De todas maneras, bueno, recordad que hagáis todas las preguntas que creáis oportunas e intentaremos contestarlas de la mejor manera, ya sea por correo electrónico o, bueno, en las próximas jornadas, pues hacer un pequeño apartado y poder contestar las dudas que tengan. Te Pues paso sí. a ti, Águeda. Esperamos poder solventar todas las dudas, y que a través del correo puede ser esclerosismúltiple@hotmail.com, y le pasaremos las preguntas al ponente que corresponda, y esperamos solventar todas las dudas. Es la primera vez que nos pasa algo así en todos los años que llevamos, pero bueno, alguna vez tendría que ser, claro. Alguna vez tendría que ser. La verdad que había muchas expectativas y esperamos que lleguen muchas preguntas, a ver si puede ser que dejemos todo respondido, y que la jornada quede muy completita cuando se pueda colgar completa con todas las ponencias, claro. Porque se nos ha quedado el público a medias. Sentimos mucho que haya ocurrido esto. Y nuestro agradecimiento a los laboratorios que lo han hecho posible: a Novartis, Sanofi, Víctor Medellín, Biogen, IME, Fundación 11 y Junta de Andalucía, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, sin los cuales tampoco hubiera sido posible la realización.
mi felicitación a los ponentes porque todos habéis estado brillantes. Muchísimas gracias. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Adiós.